Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Cristina Barragán, arqueóloga especializada en didáctica de la arqueología, y hoy estoy aquí para enseñaros el proyecto que realicé para mi trabajo de fin de grado, tutorizado por Francisco José García Fernández por la Universidad de Sevilla, y cuyo título se llama Argantonio Valcole, Discursos identitarios y tópicos historiográficos en la divulgación de Tarteso hacia el público infantil. Como podréis observar en la diapositiva, el índice está compuesto por 8 puntos que vamos a ir desgranando poco a poco para poder ir viendo el estado de la cuestión que existe en cuanto a la divulgación de Tarteso hacia el público infantil. Nos centraremos de lleno en lo que vienen siendo los canales educativos, el formal, no formal e informal. En este estudio, el caso concreto que vamos a analizar son niños y niñas entre los 6 y 12 años. Antes de entrar de lleno en estudiar los elementos educativos, vamos a hacer un estudio de la cuestión a nivel historiográfico sobre la perspectiva que se tiene desde el colectivo científico sobre Tarteso. Como se ha comentado ya a lo largo del segundo Congreso de Tarteso Nuevas Fronteras, sabemos que los estudios realizados durante décadas de Tarteso pues son complicados, farragosos, contradictorios en algunos casos, dependiendo de las corrientes de pensamiento de los investigadores, pero lo que sí os podemos decir es que es un campo en constante cambio y movimiento, dependiendo de los restos arqueológicos que van apareciendo. En la columna de la izquierda, como podréis ver, hay una serie de investigadores que hemos recopilado, los más prolíferos dentro de los estudios de Tarteso. Faltan algunos más, pero los podéis encontrar perfectamente en la bibliografía del TFG. Y en la parte derecha lo que tenemos son diferentes teorías que se han dado a lo largo de las décadas de estos estudios sobre qué era Tarteso. Y todo esto comentado tiene su germen en que existen dos corrientes de pensamientos sobre Tarteso, la visión heterodoxa y la visión ortodoxa. La heterodoxa está compuesta por la Universidad de Málaga y Sevilla, con sus diferentes matices, y por otro lado la ortodoxa está centrada en la Universidad de Barcelona y Madrid. En la diapositiva podéis ver algunos de los investigadores que forman parte de cada corriente y también, obviamente, cada persona, cada investigador, tiene sus propios matices de acorde a cómo él o ella ha ido investigando Tarteso. Pasando a la divulgación de Tarteso y sus problemas, aquí tenéis un esquema con los tres pilares principales, cuyo núcleo son los discursos desfasados. Por un lado tenemos a lo que viene siendo las entidades externas, que por desgracia son las que más daño han hecho y han alimentado ese imaginario colectivo que tiene la sociedad sobre qué fue Tarteso. En una segunda instancia tenemos la profesión de arqueología, que por las crisis y problemas que no vamos a entrar ahora mismo en esta presentación, han descuidado o no le han dado la importancia suficiente a los discursos de difusión y divulgación, sobre todo divulgación a la sociedad. Y por último tenemos al colectivo científico, que sí que es cierto que se ha centrado mucho en esta investigación a nivel académico, sin contar lo suficiente con la sociedad. Entonces, ¿cómo abordamos esta realidad? Como podéis ver, tenéis aquí 5 objetivos generales y 4 objetivos finales que nos hemos ido planteando a lo largo de este trabajo. Y para llevar a cabo estos objetivos tenemos que tener claro una metodología. ¿Qué sucede? Que el territorio de Tarteso es muy extenso, por tanto no podemos abarcar todo ello. Así que nos hemos centrado en lo que viene siendo las provincias de Sevilla y Huelva. Además, hemos consultado material inédito que se encuentra en algunos de los museos que hemos ido a estudiar, así como entrevistas de personas que han escrito libros o que son guías turísticas de dichos museos. También hemos ido a colegios y hemos hecho una recopilación de todos los cuentos que existen a día de hoy o que tenemos constancia de ello sobre tema de Tarteso hacia niños entre 6 y 12 años, nuevamente recordarlo. Y por último, también tenemos la teoría o la perspectiva con la que se ha enseñado Tarteso en algunos de estos espacios que hemos ido investigando, como pueden ser colegios, como pueden ser museos o algunas instituciones lúdicas que también realizan trabajos relacionados con Tarteso, que también vamos a ir a ver más adelante. Los fundamentos académicos y disciplinares que podréis ver aquí en la diapositiva, en este esquema, son 3. Por un lado tenemos la didáctica, que es primordial y imprescindible. Por otro lado tenemos la metodología por proyectos. Este tipo de forma de trabajo se lleva a cabo en los colegios y dura un año lectivo, y lo veremos más adelante. Y por último, las ciencias sociales, que es la cuna donde se asientan estas otras dos. Y si se realiza una muy buena interacción entre las tres, tendremos un resultado óptimo a la hora de explicar cualquier cosa. En este caso sería Tarteso y la protohistoria del sureste peninsular. Por falta de tiempo, vamos a coger 3 documentos asociados a 3 bloques importantes dentro de nuestra investigación que vamos a ir desengranando, como podéis ver en la pantalla. El primero de ellos son los colegios primarios de educación obligatoria de Sevilla y Huelva. Aquí encontramos la ausencia de datos sobre Tarteso en los libros de texto.
A lo mejor sí que puede que haya alguna pequeña mención en algunos de esos libros de algunos colegios específicos, pero en líneas generales no lo encontramos. Por tanto, el colegio tiene que pasar a buscar por sí mismo ese tipo de material en otros lugares, o crearlos ellos mismos. En este caso también tenemos, por parte del Gabinete de Bellas Artes de Sevilla y Huelva, si no recuerdo mal, unos cuadernillos muy interesantes que en el momento en el que se hicieron fueron muy pioneros en la didáctica de la enseñanza, que se puede encontrar perfectamente en su página web, se pueden descargar de manera gratuita, los colegios pueden acceder perfectamente a ellos. Sin embargo, estos cuadernillos han quedado desfasados para lo que se sabe actualmente de Tarteso y de la prehistoria del sureste peninsular. Por tanto, se está dando una enseñanza que no es verídica, que está desfasada, que está desactualizada, e incluso llegamos a encontrar tópicos historiográficos, antisemitismo, nacionalismos, que a día de hoy no se concibe en una educación laica y de plenos derechos como la que se está dando aquí en España. Y esto crea un choque entre lo que se está enseñando actualmente a estos pensamientos que vienen del siglo pasado. En el segundo caso, pasamos a colegios locales, de pueblos o pequeñas ciudades de estas provincias, de la provincia de Sevilla y la provincia de Huelva. Y aquí vemos un caso totalmente contrario. Y sí, es cierto que en los libros de texto no aparece Tarteso o la protohistoria del sureste peninsular, pero estos colegios tienen mucho más enraizado el enseñar a sus alumnos esa vinculación con el pasado de su pueblo, de su ciudad, para que lo aprecien, lo conserven y lo cuiden. Por tanto, existen muchos materiales didácticos hechos por ellos mismos, por los propios colegios, o ayudados de los museos o centros de interpretación que existan en torno a este colegio. En este caso hemos estado viendo los colegios de Camas y los colegios de Carmona. Tienen muy buena vinculación con lo que estamos comentando, con material didáctico hechos por sí mismos y material didáctico aportado por los museos o por centros de interpretación, y la forma en la que se explica Tarteso es muy cercana a lo que sabemos en la actualidad el colectivo científico de esta realidad, de qué fue Tarteso. Por tanto, aquí sí se está realizando una buena didáctica, una buena enseñanza en valores y también en el cuidado del patrimonio histórico-arqueológico de la ciudad. Por último, tenemos un colegio que se llama Maestro Juan Díaz Achero, en Cartaya, Huelva, que es el único que tenemos constancia que ha realizado una metodología por proyecto, la que ya hemos comentado anteriormente, específica de Tarteso. Durante un año entero, este colegio realizó muchísimas actividades en matemáticas, en lengua, en conocimiento del medio, en educación física, en todas las áreas de las asignaturas que tenían los pequeños, los niños y las niñas, y la verdad que tuvieron muy buena acogida por parte del alumnado, por parte de los padres, se creó muy buen ambiente de trabajo por profesores y alumnos, y aparte de enseñar qué fue Tarteso, quién eran los tartesios, con quién comerciaban los tartesios, dónde se encontraba Tarteso, también educaban en valores, en quitar ese pensamiento colectivo que todo el mundo tiene, sobre todo en el sureste peninsular. En el canal no formal vamos a analizar museos y exposiciones. Tenemos como destacados el Museo de la Ciudad de Carmona, que es pionero en la didáctica de la arqueología, y una de las ramas es explicar Tarteso al colectivo infantil. Tienen muchísimos materiales didácticos, tanto hacen talleres como visitan colegios, y tienen pues muchísimos cuadernillos que van actualizando constantemente de acuerdo a las nuevas actualizaciones que existen de Tarteso, desde una perspectiva heterodoxa, de la visión heterodoxa. Si pasamos al segundo bloque, al Museo Arqueológico de Huelva, aquí sí que es cierto que se parecía en antaño al Museo de Carmona, pero que en la actualidad los que realizan actividades dentro del museo o alrededor del museo son entidades externas. Por tanto, ya se ha perdido esa vinculación entre la sociedad y el museo, y los materiales didácticos que podemos encontrar que utilizan o que se podrían utilizar para visitar el museo son los cuadernillos del Gabinete de Bellas Artes de Sevilla y Huelva. Aquí tenemos uno destacado, que es el que habla sobre la prehistoria de Huelva, haciendo mucho hincapié en la necrópolis de la Joya. Habría que revisarlo, como todos los cuadernillos de Bellas Artes, y en especial este porque tiene algunas erratas y algunos introducción de nacionalismo, xenofobia, antisemitismo, y bueno, en la actualidad eso queda desfasado. Si nos pasamos ya al tercer bloque, es la exposición permanente que existe en la biblioteca de Camas en relación al descubrimiento del tesoro del carambolo. Todos sus tablones están realizados con buena infografía y fotografías que hacen muy fácil el entendimiento, y no hace falta que las personas que vayan a visitarlo, y en especial los más pequeños, pues lo entiendan. No estaría de más que pudieran haber un guía que lo enseñe, pero de la forma que está concebido la exposición se puede visitar totalmente independiente. En el canal informal analizaremos 13 libros
Y aquí tenemos 3 bloques donde hemos destacado los más importantes de cada uno de ellos. El primero son los libros cuyo eje argumental es Tarteso, la inmensa mayoría de ellos son de ficción o fantástico, y hemos querido destacar este, El secreto de Tarteso, por ser el de menor edad, está comprendido entre los 4 o 7 años, y es muy característico porque parece de simple vista simple, muy bonito a nivel gráfico, pero simple en la historia, ya que solo cuenta el mito de Tarteso y cómo Coleo de Samos llega a sus costas, pero en realidad está utilizando la psicología de los colores para asociar al niño los diferentes tipos de personajes. Los tartesios están de color amarillo, que representan la amistad, los griegos están representados de color azul, que quiere decir tranquilidad, por tanto son amigos de los tartesios, y por último, y aquí ya vamos metiendo lo que viene siendo esa xenofobia y antisemitismo hacia el extranjero en este imaginario colectivo, y es que los fenicios están retratados de rojo, el color de la sangre, y cuya característica es que todos estos personajes están trazados con carbón y están en posiciones amenazantes. Entonces, la historia, el final y cuyo moraleja es que Coleo de Samos, junto con su tripulación, ayuda a Tarteso a librarse de los fenicios y de ese comercio injusto que estaban llevando a cabo, y será Coleo de Samos quien vuelve a hacer una alianza comercial con estos tartesios. En el segundo bloque tenemos como representantes a la saga de cómics tartesos, entre ellos La Ruta del Estaño. Son muy característicos estos cómics porque en general fueron los primeros en realizar este tipo de temática y que se utilizaban como material didáctico en los colegios de Sevilla y Huelva. La trama es fantástica, aunque sí que tiene en este caso cierto rigor histórico. Al final de cada cómic hay una serie de documentos con los que se han basado en hacer el cómic, pero tiene muchísimos topicazos, socarronería, además de mucho nacionalismo, que a priori puede chocar, pero hace que el lector se enganche a la historia. Entonces, entre ese tipo de topicazos junto a los contenidos históricos hacen que el cómic funcione muy bien. En el tercer bloque tenemos el único libro que está escrito por entidades científicas o instituciones, que es el de la historia de Tarteso contada para niños. Está realizado desde el Ayuntamiento de Huelva y junto a una serie de equipos, y una periodista fue la que lo redactó. En concreto, está contada de una manera heterodoxa la historia de Tarteso, pero sí que es cierto que como lo único que podemos decir a mejorar es que le falta un mapa en condiciones en el que se vea toda la extensión de Tarteso, ya que en el cómic se centra muchísimo en Huelva. Entendemos que el libro ha sido escrito para los colegios de Huelva, pero está sesgando la información del territorio de Tarteso y la importancia que tuvo en la protohistoria del sureste peninsular. Pasando a las entidades lúdicas, destacar el poblado tartésico de Gibraleón, que se encuentra en Huelva. Es una granja escuela donde las actividades más importantes que se realizan son a nivel arqueológico, por tanto fomentan la didáctica de la arqueología, y en especial tienen muchísima vinculación con la protohistoria y Tarteso. Allí van muchísimos colegios y familias y realizan, aparte de estas actividades que comento, otras actividades artesanales. Haciendo un pequeño paréntesis para finalizar todos estos canales, sí que queríamos resaltar Construyendo Tarteso, el proyecto de la Agencia Estatal de Investigación, que se realiza en el Bajo Guadiana, por tanto está fuera de nuestra región de estudio, pero sí que lo queríamos resaltar por la importancia de este tipo de proyectos, ya que hace una grandísima labor de divulgación y difusión a la par que estudia los yacimientos arqueológicos, que en este caso algunos de ellos son como Cancho Roano y Casa del Turuñuelo. Para concluir, aquí tenéis una serie de datos que hemos sacado con esta investigación. Vemos que, por un lado, los contenidos didácticos que podemos llegar a alcanzar o que están al alcance de los colegios o centros de interpretación, o incluso para familias que quieran aprender de Tarteso, son, por un lado, escasos en cuanto a buen contenido, porque la inmensa mayoría de ellos están desfasados, o necesitan actualización, o tienen conceptos que hoy día no se conciben para la enseñanza de los niños, tanto de la historia como de la ética y de la prehistoria o protohistoria de la península ibérica. También vemos que en los canales de educación hay todavía problemas en este aspecto que hemos estado comentando anteriormente, principalmente en el informal, porque es el que menos filtro tiene y podemos encontrar allí una gran variedad de material que no es apto para enseñar Tarteso a los niños, pero por otro lado, de manera positiva, sí que vemos que están empezando a surgir desde que acabamos este trabajo, hace 2 años prácticamente, a la actualidad, proyectos como Construyendo Tarteso, o que lo que está haciendo es crear esa vinculación entre las poblaciones locales de los yacimientos tartésicos con su pasado, y a la vez pues divulgar, hacer difusión, y eso es muy positivo y será seguramente el pionero que otros proyectos tengan en cuenta. Así que
Podréis encontrar bibliografía a la cual consultar y por último os dejo el link donde encontraréis el TFG y el Instagram 2 Musas y Media donde podéis cotillar cositas que hago de divulgación arqueológica e histórica. Muchísimas gracias.